Nos encontramos en una generación donde algunos intentan equiparar a los seres humanos con meros animales. Afirman que somos solo una parte del reino animal, pero permíteme decirte que eso no podría estar más lejos de la verdad. Verás, fuimos hechos a imagen de Dios. Sí, así es. El Creador del universo nos formó a su imagen, y eso nos distingue de todas las demás criaturas en esta tierra. Uno de los dones notables que Dios ha otorgado a cada ser humano es una conciencia, esa voz interna que nos habla, guiándonos hacia lo correcto y advirtiéndonos contra lo incorrecto. Es una brújula moral, una huella divina en nuestras almas que nos distingue del resto de la creación, y por esta razón, entre otras, somos mucho más responsables que cualquier otra criatura en este planeta. Somos seres conscientes, conscientes de nuestras acciones y responsables de nuestras decisiones. Sin embargo, amigos míos, debemos enfrentar una realidad inquietante. Estamos viviendo en una era, una generación de personas con conciencias cauterizadas. Al inicio de este sermón, quiero que comprendan la gravedad de esta verdad. Estamos viviendo en una era donde la brújula moral en muchos corazones ha sido cauterizada, insensibilizada a la suave y pequeña voz de Dios. Pero eso no es todo. También escuché sobre una joven que entró en el pacto del matrimonio, prometiendo su corazón y fidelidad a su cónyuge. ¿Y qué hizo? Tuvo una aventura con su antiguo amor, mientras estaba comprometida e incluso después de casarse. Una generación de conciencias cauterizadas, amigos míos, donde los votos sagrados se descartan como noticias de ayer y la santidad del matrimonio se pisotea sin remordimientos. En esta era de conciencias cauterizadas, somos testigos de un mundo que a menudo rechaza los mismos valores y principios que han sido la base de la civilización humana durante siglos. Es un mundo donde la verdad se tuerce, donde lo correcto se llama incorrecto y lo incorrecto se llama correcto. Pero como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra convicción de que nuestras conciencias no han sido cauterizadas y no debemos conformarnos a los patrones de este mundo. En cambio, busquemos renovar nuestras mentes y corazones diariamente a través de la palabra de Dios, permitiendo que su verdad guíe nuestras acciones y decisiones. Seamos el faro de luz en este mundo oscuro, ejemplificando el amor, la gracia y la justicia de nuestro Creador. Amigos míos, en esta era de conciencias cauterizadas, estamos llamados a ser la sal y la luz de la tierra, a ser los que hablan la verdad con amor y a mantener firme nuestra brújula moral, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece perdido en el relativismo moral. No nos desanimemos, sino más bien inspirémonos para ser una generación que defiende lo que es correcto, justo y santo. La conciencia humana es algo que no debemos tomar a la ligera. La memoria humana también es algo que no debemos tomar a la ligera. Pero antes de hablar más sobre la conciencia humana, permítanme hacer un pequeño desvío y hablar sobre la memoria humana. Una cosa con la que he visto que muchas personas luchan es con los recuerdos de los pecados que cometieron en el pasado. Han pasado décadas, pero aún son atormentados por los recuerdos de sus pecados. Esta es otra razón por la que debes evitar el pecado. La memoria de los pecados que hemos cometido a veces puede regresar y aparecer ante tus ojos. Podrías estar teniendo un momento de alegría con tu familia y luego un recuerdo de un pecado que cometiste hace años, un pecado que Dios ya te ha perdonado, viene a tu memoria y simplemente arruina tu día. Alguien una vez dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, pero eso es algo que no muere. Los recuerdos. Los recuerdos no mueren. ¿Sabes que ni siquiera la muerte borra tu memoria? Ni siquiera el infierno te libera de tu memoria.
Vemos esto en la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico en la historia tenía todos sus sentidos, podía sentir, podía ver, podía hablar y podía pensar. Lucas 16:24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda, incluso en el infierno, la memoria de una persona no los dejará. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Ahora volvamos a hablar sobre la conciencia humana. Algunos se apartarán de la fe, resultando en personas con una conciencia cauterizada. Todos nacimos con una conciencia. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios nos creó de tal manera que incluso si nunca hubiéramos oído hablar del Evangelio, sabemos que el asesinato es incorrecto, el robo es incorrecto y la inmoralidad sexual es incorrecta. Pero la verdad es que las personas están comenzando a cambiar. La conciencia que Dios nos creó está siendo cauterizada y lo vemos en las iglesias y en el mundo. Las personas están comenzando a cambiar. Y esta es una de las estrategias de los últimos días de Satanás. El diablo está tratando de infiltrarse en la conciencia de las personas. El diablo quiere que las personas sigan cometiendo el mismo pecado una y otra vez hasta que su conciencia muera, hasta que su conciencia se acostumbre a ello. El diablo quiere que las personas vuelvan una y otra vez a su pecado, hasta que su vida se ajuste a ese patrón de vida. Hay muchas personas en nuestros días que cometen pecados graves, pero nunca muestran ningún signo de remordimiento por ellos. Es porque su conciencia está cauterizada. Pero no hablemos del mundo, hablemos de aquellos que se están apartando de la fe. Durante la última década, muchos escándalos están saliendo a la luz. Estos escándalos involucran a pastores influyentes en la comunidad cristiana, involucrados en actividades inmorales, y algunos de ellos han estado involucrados en estas actividades durante años, durante décadas. ¿Por qué es esto? Una conciencia cauterizada. Si tu corazón aún te juzga por el pecado cada vez que caes, es porque aún tienes tu conciencia viva. La actividad de nuestra conciencia se determina por el nivel de nuestra sumisión a su juicio y correcciones. Si tu conciencia te juzga por cierta mala conducta y rápidamente te arrepientes y pides misericordia a Dios, tu conciencia y sensibilidad al pecado se realzarán. Pero cuanto más rebelde seas a la voz de tu conciencia, más debilitada se volverá. Una rebelión persistente a la voz de tu conciencia llevará a una conciencia cauterizada. Pero, ¿cómo puedo saber si mi conciencia está siendo cauterizada? ¿Cómo puedo saber si estoy cambiando? La respuesta es simple. Examina tu vida. ¿Hay un pecado que estás cometiendo al que ahora estás acostumbrado? Compara tu reacción la primera vez que cometiste ese pecado con ahora. Para la mayoría de las personas, la primera vez que cometiste ese pecado, estabas tan molesto por haberlo cometido, estabas con el corazón roto por haber cometido ese pecado, fuiste convicto por el Espíritu Santo sobre ese pecado, estabas abrumado por una tristeza piadosa. Pero ahora, cuando cometes ese pecado, ya no te afecta. Cometer ese pecado ahora es como agua sobre el lomo de un pato. Cometer ese pecado ahora es como un pez en el agua. Cometer ese pecado ahora es como un cerdo en el lodo. Entonces estás cambiando. Tu conciencia está siendo cauterizada lentamente. El enemigo y el pecado están trabajando lenta pero seguramente en la destrucción de tu conciencia en tu vida, en este momento. Piensa, piensa, piensa. ¿Hay un pecado que solías odiar cometer? Te afectaba mucho cada vez que cometías ese pecado y ahora ya no te molesta. Ahora ese pecado se ha convertido en tu segunda naturaleza. Ya no sientes remordimiento por ese pecado.
Ya ni siquiera te sientes mal por él. Tu conciencia está siendo cauterizada. El diablo está listo a toda costa para destruir la conciencia de la humanidad y especialmente en estos últimos días está trabajando muy duro en ello. ¿No has visto cómo el mundo glamoriza la inmoralidad sexual, la fornicación y el adulterio? El diablo quiere presentar estas cosas como normales, pero la Biblia nos dice claramente que huyamos de la inmoralidad sexual. El pecado siempre crece, siempre progresa. Comienza como algo pequeño, comienza con mirar videos impíos en internet, luego progresa hacia la lujuria, luego progresa hacia la fornicación, luego progresa hacia el adulterio. Etapa tras etapa, el pecado te lleva más profundo, destruyendo tu conciencia. Una vez que Satanás tiene un punto de apoyo en la vida de alguien, no se queda ahí, irá a otra área y luego a otra más. El pecado te presentará otra. Nunca te sientas cómodo con el pecado. Satanás nunca pone todos sus huevos en una sola canasta. Es demasiado inteligente para hacer eso. Una vez que Satanás obtiene un punto de apoyo, irá y agarrará otro y luego otro. Los puntos de apoyo son lugares para el diablo. Según Corintios 10:3-6 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las fortalezas son estructuras defensivas que protegen a las personas o algo del ataque o la derrota. La Biblia habla del nombre del Señor como una torre fuerte a la cual corre el justo y está seguro. También hay fortalezas de oscuridad que le dan al diablo una ventaja sobre las vidas de las personas. Estas fortalezas de Satanás son el enfoque del mensaje de hoy. Hay varias formas en que el diablo trata de construir fortalezas en las vidas de las personas. Las fortalezas son reales, y esta es un área en la Biblia de la que la Iglesia no habla lo suficiente. Las fortalezas son reales. He luchado con ellas en mi propia vida y estoy seguro de que tú también. Y lo peor de las fortalezas es que crecen. Siempre crecen. Las fortalezas crecen. Son como raíces. ¿Has visto alguna vez una raíz tomar forma y establecerse en la vida de las personas? Las raíces se profundizan, las raíces se entierran en el suelo y se enredan. Las raíces se incrustan en el suelo y eso es exactamente lo que hacen las fortalezas. Una fortaleza da lugar a otra y luego a otra fortaleza y luego a otra fortaleza. Un ejemplo perfecto es el pecado de la fornicación. Una persona comienza con un problema de lujuria y luego la lujuria lleva a otra fortaleza, la fortaleza de ver pornografía, y luego la persona comienza a fornicar y se niega a ejercer autocontrol y disciplina en su carne, y la fornicación se convierte en una fortaleza en su vida. La fornicación se convierte en una verdadera fortaleza en su vida. Pasan los años mientras continúan fornicando y esa fortaleza de la fornicación continúa creciendo y creciendo. Esa raíz de la fornicación continúa profundizándose más y luego, eventualmente, se casan y la fortaleza de la fornicación se convierte en adulterio. No te engañes y pienses que una vez que te cases podrás dejar de saltar de cama en cama. No obtienes mágicamente autocontrol al entrar en el matrimonio. Ahora la fortaleza de la fornicación crea otra fortaleza, la fortaleza del adulterio. Y la fortaleza del adulterio crea otra fortaleza, la fortaleza de las mentiras y el engaño, porque para cometer adulterio tienes que ocultarlo. Entonces, la persona comienza a mentir sobre su paradero, con quién está, a dónde va, a quién está enviando mensajes. ¿Ves cómo una fortaleza crea otras fortalezas?
desde la lujuria, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, a las mentiras y el engaño. Una fortaleza abre la puerta a otras fortalezas. Y sabemos que nadie es perfecto, pero es importante ser honesto contigo mismo. ¿Qué fortalezas tienes en tu vida? 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sé honesto contigo mismo y revisa tu vida. No estoy diciendo que te pongas de pie en el tejado y declares a todos, tengo un problema con el alcohol, o tengo un problema con mentir, o tengo un problema con el adulterio, o tengo un problema con la pornografía, o tengo un problema con robar. No, no tienes que declararlo al mundo, pero sé honesto contigo mismo y examina tu vida y reconoce que tienes un problema en esta área y luego acude a Dios. Presenta esa área delante de Él. En última instancia, la salvación no es entre tú y tu esposa, la salvación no es tu relación con el pastor local, no, la salvación es tu relación con Dios. Acércate al trono de Dios y pídele que te ayude con la fortaleza en tu vida. No protejas las fortalezas para el diablo, no aceptes una fortaleza de pecado en tu vida. Efesios 4:17-18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así llegamos al final de nuestro mensaje de hoy. Hemos hablado de la importancia de mantener una conciencia pura, de reconocer y combatir las fortalezas del pecado en nuestras vidas, y de cómo Dios puede ayudarnos a superar cualquier desafío. Ahora, quiero invitarte a reflexionar y compartir en los comentarios qué has aprendido hoy y cómo este mensaje ha impactado tu vida. No olvides darle un like a este video si te ha gustado y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.